Bueno, entonces ahora sí por fin nos podemos meter en cómo tratar de equilibrar ese pH del cuerpo, del organismo. Vamos a ver que hay varios mecanismos, entonces vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, entonces, ¿qué defensas tenemos ante los cambios del pH? Cambia el pH y ¿quién podrá defendernos? El primero de todos los que puede defendernos son los sistemas amortiguadores que tenemos en los líquidos orgánicos. ¿Saben? Amortiguadores o en inglés buffer. ¿Saben? Los buffers son justamente los que primero van a actuar ante un cambio, sobre todo cuando los cambios son rápidos, bruscos, violentos. ¿Saben? Cuando cambia rápidamente, ahí es cuando actúan enseguida, porque están ahí, estos buffers. ¿Saben? Pero hay otros sistemas, como el aparato respiratorio, que después vamos a ver cómo, pero va a regular qué tanto dióxido de carbono se expira. Y los riñones, obviamente, esta es una clase de renal, que, como les contaba en el video anterior, pueden excretar una orina o más ácida o más alcalina y por lo tanto sacarse de encima protones o ahorrarlos. Depende qué es lo que se necesite en ese momento. La clase está partida, o sea, la parte de riñones, los mecanismos renales lo van a ver después en otro video con Fer, y nosotros nos vamos a centrar en estos dos, pero además de ver los buffers de la sangre y la parte de respiratorio, lo que sí quiero que se lleven de este video es que todo esto funciona justamente porque está muy interconectado. Funcionan muy bien juntos estos tres sistemas. ¿Está bien? Entonces, lo que los hace tan efectivos es justamente eso. No tanto cada uno, ¿está bien? Porque por separado no son tan efectivos, pero sí cuando actúan juntos son muy, muy efectivos. El primero, como habíamos dicho, son los buffers o amortiguadores en los líquidos orgánicos. Hay varios, ¿está bien? De hecho, esta filmina está solamente para recordar eso, porque nos vamos a centrar muchísimo en el bicarbonato. El bicarbonato está en principalmente la sangre, ¿está bien? En el plasma, y va a ser el principal de todos los buffers de la sangre, tanto que la verdad es que vamos a hablar prácticamente de ese solo, pero esta filmina, como les decía, está para que se acuerden de que hay otros. ¿Está bien? Porque el bicarbonato está en la sangre. Pero, por ejemplo, adentro de las células, ¿está bien? No va a haber tanto bicarbonato. Entonces ahí hay otros que cumplen la función de buffer, como el fosfato. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Fosfolípidos. ATP. La P es de fosfato. ¿Está bien? Entonces, ahí en la célula que tiene mayor concentración de fosfatos, pero muy poco bicarbonato, ahí la regulación del pH va a estar dada principalmente por otras sustancias como los fosfatos o como las proteínas. También las proteínas son muy abundantes en el espacio intracelular y en algunos casos van a ser especialmente importantes, como por ejemplo los eritrocitos. ¿Se acuerdan que los eritrocitos en realidad no se parecían tanto a este dibujito de una célula porque habían perdido el núcleo, perdían un montón de organelas y básicamente terminaban siendo una bolsita llena de una proteína llamada hemoglobina? Entonces, justamente esa hemoglobina, aparte de la principal función, que es transportar el oxígeno, que ya lo vimos, también sirve como regulador del pH dentro del eritrocito. ¿Bien? Bueno, por fin entonces llegamos al buffer del bicarbonato, ¿eh? Que va a ser la parte más importante, o la más larga por lo menos. Para poder empezar a hablar de buffer de bicarbonato, tenemos que empezar por el principio, por lo más básico. Lo más básico sería la respiración. La respiración celular, que se da principalmente en la mitocondria, donde, como ya saben, se combina oxígeno y glucosa. ¿Está bien? La glucosa se oxida al mezclarse con el oxígeno y obtenemos tres cosas. Dos subproductos y energía. Esta energía la utiliza el ADP y otro P para transformarse en ATP. Este es el objetivo en realidad, pero hoy, ahora en este momento, no me interesa la ATP, o sea que lo borremos después. Y lo que me interesa son los subproductos que obtenemos, el dióxido de carbono y el agua. Porque todas las células necesitan ATP. Si todas las células necesitan ATP, todas las células respiran. Si todas las células respiran, entonces todas producen dióxido de carbono y agua. Es algo muy abundante porque todo el tiempo lo estamos produciendo. Ese dióxido de carbono y agua, con una pequeña ayuda de mi amiga, la enzima anhidrasa carbónica, se transforma en ácido carbónico. Y fíjense que esta reacción es reversible, en doble flechita, porque el dióxido de carbono y el agua se puede transformar en ácido carbónico, pero el ácido carbónico también se puede transformar en dióxido de carbono y agua.
Y esto ya lo vimos en el otro video. El ácido carbónico, como es un ácido débil, entonces se disocia parcialmente en protones y bicarbonatos. Se disocia parcialmente, irreversiblemente, porque de vuelta, como vimos antes, estos valores, estas cantidades de ácido carbónico y de protones y bicarbonatos se mantiene constante, pero no de una forma estática, sino en un equilibrio dinámico. Todo el tiempo algunos ácidos carbónicos se están transformando en protones y bicarbonatos y algunos protones y bicarbonatos se están transformando en ácidos carbónicos. ¿Está bien? Y pasan a formar parte del otro grupito. ¿Está bien? Pero las relaciones, las proporciones se mantienen constantes, pero no porque estén quietas, no porque estén estáticas, sino porque todo el tiempo están pasando la misma cantidad para un lado que para el otro. Es como si estuvieras en el bondi y en cada estación se baja uno y se sube uno. Entonces la cantidad de personas en el bondi se mantiene estable. Todo el tiempo pensás que te vas a sentar, pero no, te amagan, te amagan, te amagan y nunca te sentás y tenés que esperar hasta llegar a la estación de Ramos y ahí sí, por fin te sentás. O sea, fíjense, ya estoy extrañando el 96. O sea, para llegar a eso es que la cuarentena en serio me está afectando. Bueno, ahora sí, por fin buffer. Tenemos esta fórmula, entonces, que ya la vieron en respiratorio, la vieron en transporte de gases, de dióxido de carbono, ya la vieron un montón de veces y la van a seguir viendo porque esta fórmula es re importante, que es una fórmula que tiene tres términos, tres partes, ¿está bien? Unidos por doble flechas, o sea, reversibles. Porque justamente todo esto está conectado, como les decía antes. Dióxido de carbono más agua se transforma en ácido carbónico, pero que ese ácido carbónico se puede transformar de vuelta en dióxido de carbono y agua o puede transformarse en protones y bicarbonatos, que a su vez pueden transformarse de vuelta para atrás. En todo esto, continuamente está en un equilibrio dinámico, pero con valores, se supone, constantes. ¿Está bien? Todo esto está equilibrado. ¿Ven? Que esto es muy importante. Los que sean recursantes me deben haber escuchado decir esto 14 millones de veces. Si me tuvieron en Anato también me escucharon decir esto. ¿Ven? Pero quizás de las máximas más importantes que hay en fisiología y en un montón de ciencias, es esto de tender a buscar el equilibrio. La naturaleza, el universo, automáticamente trata de volver al equilibrio cuando está en desequilibrio. En todo el universo, básicamente la segunda ley de la termodinámica, básicamente dice eso, en que lo que está en desequilibrio tiende lentamente a ir buscando un equilibrio, ¿está bien? Eventualmente. Entonces, esto me va a servir para estas ecuaciones, porque básicamente son como dos ecuaciones distintas. El dióxido de carbono con el agua, con el bicarbonato, con el ácido carbónico, y el ácido carbónico con el protón y el bicarbonato. Saben que están en equilibrio, un equilibrio dinámico, pero que si se desequilibra, que es lo que vamos a hacer ahora, va a tratar de volver al equilibrio. ¿Y cómo lo hace? De nuevo, la naturaleza, el organismo, el universo, tiende a hacerlo pasando de donde hay más a donde hay menos. Entonces, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio saca sodio y mete potasio de forma asimétrica, saca 3 y mete 2. Entonces, crea artificialmente una polaridad, dos polos, uno negativo y uno positivo, en la membrana. ¿Está bien? Y con eso lo que logra es que el sodio que sacó quiera volver a entrar, quiera ir de donde hay más a donde hay menos, y el potasio al revés, quiera tratar de salir. ¿Está bien? Y eso después lo utiliza para meter cosas, para sacar cosas, para despolarizar la membrana y mandar un estímulo, para un montón de cosas. Pero primero tiene que sacarlo del equilibrio para que quiera volver al equilibrio. Si ponemos un hielo en un vaso, ¿está bien? Con líquido, entonces lo que pasa es que el líquido le cede su calor, porque tiene más, al hielo, descongelándolo. Y al cederle el calor, al perder calor, porque se lo está dando el hielo, se enfría. Y entonces tenemos un Fernet frío. ¿Está bien? Pero eso es gracias a esto de que tiende a buscar un nuevo equilibrio, una nueva normalidad post pandemia. Bueno, este sería un nuevo equilibrio, en este caso post acidosis. Porque justamente el buffer lo que hace es eso, amortiguar esos cambios. Ante un desequilibrio trata de buscar un nuevo equilibrio. ¿Cómo? Pasando de donde hay más a donde hay menos. ¿Está bien? Por eso tenemos las dos balancitas ahí. Entonces lo que va a haber que hacer va a ser desequilibrarlo, porque lo que queremos ver es eso. Todo ahora está equilibrado, está perfecto, la persona está sana, está con la homeostasis constante,
está todo hermoso. Pero, ¿qué pasaría si esto cambiara, si se desequilibrara? Entonces, lo que vamos a cambiar es la concentración de protones, porque se acuerdan que el pH era básicamente la concentración de protones. Entonces, vamos a agregarle protones, vamos a hacer más ácido. Y para eso necesitamos un voluntario, ¿está bien? Que si pedimos un voluntario, el único que se ofreció fue él. Entonces, lo que vamos a hacer es inyectarle protones. ¿Está bien? Entonces, para los que no estén mirando la compu, señor Simpson, ¿usted entiende que inyectar hidrogeniones en su organismo podría causar acidosis, pérdida de cabello, diarrea e incluso muerte? Y Homero, vengan esos protones. Entonces le inyectamos los protones, o sea, fíjense que estoy mal, ¿eh? Hacemos lluvia de protones, en serio, muy mal. O sea, ayuda. Eh, Subimos entonces los protones. Si nosotros subimos los protones, eso quiere decir que la sangre, el líquido, ¿está bien? Va a tener más protones, va a estar más ácido, ¿está bien? O lo que es lo mismo, el pH va a haber bajado, pues se acuerdan que el pH iba al revés, ¿está bien? Entonces, más protones, más ácido, menos pH. El pH de la sangre bajó, ¿está bien? Y por lo tanto se me desequilibró la balanza, ¿está bien? Esta formulita, esta parte, o sea, de acá para allá, ¿bien? Entre estos dos términos se desequilibró. Ahora hay más de este lado que de este. Entonces, esto es lo que yo les decía antes. Ahora lo que va a tratar de hacer el organismo es volver al equilibrio. Quizás un nuevo equilibrio, pero volver a un equilibrio. Entonces, como hay más de este lado, lo que va a tratar de hacer es pasarle de donde hay más, que es este lado, hacia este, que es el que tiene menos. Entonces, algunos protones y bicarbonatos van a unirse para producir más ácidos carbónicos. ¿Está bien? Ácidos carbónicos. Ahora, esta es la parte donde empiezo a hablar como APUS. ¿Está bien? Entonces, estos ácidos carbónicos, ¿está bien? Van a estar formándose a partir de protones y bicarbonatos. ¿Está bien? Entonces, esto va a tener varias consecuencias. La primera es que, obviamente, si estamos formando ácidos carbónicos, los ácidos carbónicos van a subir. La segunda es que cada vez que uníamos un protón y un bicarbonato, estábamos usando un bicarbonato. ¿Bien? Entonces, los bicarbonatos que estaban normales ahora van a estar bajos. ¿Está bien? Porque los tuvimos que usar para fabricar estos ácidos carbónicos. Pero los protones también los usamos. Y los protones que estaban altos fueron bajando hasta volver a su nivel normal. ¿Está bien? Y esto es lo que queríamos lograr, porque si nosotros regulamos la cantidad de protones, si volvieron a la normalidad, ¿se acuerdan que la cantidad de protones, la concentración de protones era el pH? Entonces ahora el pH está normal. ¿Está bien? Nos salvamos de la acidosis. Homero se salvó, como siempre. Homero siempre se salva. ¿Está bien? Pero ahora ya no hay más acidosis, se volvió a la homeostasis, somos todos felices hasta el Dalai Lama metalero. Somos todos felices, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque si bien el pH está normal, pero en realidad no eliminamos el problema, simplemente lo movimos de lugar. O sea, los protones están normales, pero los ácidos carbónicos quedaron altos y los bicarbonatos quedaron bajos. ¿Saben? Pero esto no termina acá. Porque ahora nos fijamos en esta fórmula, la de dióxido de carbono más agua igual ácido carbónico. Esta parte, esta balancita. Porque ahora esta se me salió del equilibrio, ¿está bien? Se me desbalanceó. ¿Por qué? Porque ahora hay más de este lado. Si hay más de este lado, entonces de vuelta. El organismo va a tratar de pasar de donde hay más a donde hay menos hasta que se nivele de vuelta. ¿Está bien? Estos ácidos carbónicos, como esto es una doble flecha, ahí vamos de vuelta, ¿está es exactamente lo mismo que antes, van a transformarse en dióxidos de carbonos y aguas. ¿Ven? Los ácidos carbónicos se transforman en aguas y dióxidos de carbonos. Gracias, vuelvas prontos. Bien, entonces, esto va a tener obviamente consecuencias. ¿Ven? Si estamos fabricando dióxido de carbono y agua, el dióxido de carbono va a subir, el agua va a subir, pero el ácido carbónico va a estar de vuelta normal. ¿Está bien? Arreglamos este problema, pero creando otros. Pero acá es donde viene la magia del bicarbonato. O sea, acá es donde está bueno y esto que les decía de que todos los sistemas de regulación del pH están conectados. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que tengo desbalanceado ahora se conecta con otros sistemas. Por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Qué pasa si yo tenía dióxido de carbono alto? ¿Se acuerdan? Hipercapnia se llamaba.
Si yo tengo el dióxido de carbono el dióxido de carbono alto, lo que hago es estimular al neumotáxico, ¿se acuerdan? Y si estimulo al neumotáxico, voy a empezar a sacar dióxido de carbono, ¿ven? Aumentar la frecuencia respiratoria, sacar dióxido de carbono, expirarlo directamente y eventualmente consigo que el dióxido de carbono se nivele de vuelta, vuelva a los valores normales. ¿Qué puedo hacer con el agua? Este también lo saben. Balance hidroelectrolítico. También si yo tengo mucha agua en el cuerpo, mucha volemia, entonces lo que puedo hacer es orinarla. La saco por orina, ¿ven? Aumento la diuresis y por lo tanto puedo regular de vuelta el agua. ¿Y qué puedo hacer con el bicarbonato? Esto es lo que todavía no vieron porque justamente es parte de la clase de hoy. Lo van a ver en un rato, en el próximo video con Fer. ¿Bien? Pero básicamente lo que hace el cuerpo es mandar el bicarbonato a la orina. Y después, normalmente lo que haría es reabsorberlo. ¿Está bien? Entonces acá lo que hago es reabsorber todo el bicarbonato que se estaba yendo por orina. ¿Está bien? En vez de dejarlo que se vaya y que termine en el inodoro y o u arbolito, lo que hago es reabsorberlo y volver a meterlo en la sangre. Si yo lo vuelvo a meter en la sangre, entonces el bicarbonato sube y de vuelta somos todos felices. Y fíjense que regeneré el buffer. ¿Está bien? Empecé subiendo los protones, moví, ¿está bien? Los problemas hacia otros lugares, pero esos lugares estaban fríamente calculados porque el dióxido de carbono, el agua y el bicarbonato los puedo regular a través de otros sistemas, a través de los pulmones y de los riñones. Entonces logro de vuelta el balance y está todo en perfecto equilibrio, estamos todos contentos y volvió la homeostasis. ¿Está bien? Se regeneró el buffer y está preparado para la siguiente inyección de protones. ¿Está bien? Esto es lo que pasaría si inyecto protones, o sea, si sube la cantidad de protones, es decir, baja el pH, si estamos en acidosis. Ahora se los dejo de tarea, traten de hacer exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Qué pasaría si los protones en vez de subir, bajan? Es decir, que estamos en alcalosis. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado antes del pK? Que yo les dije que después lo íbamos a usar de vuelta. El pK es inherente a cada molécula en realidad. ¿Está bien? En este caso, el del bicarbonato, el pK es de 6,1. Y el pK, yo les contaba que era importante. Es importante porque en los sistemas que funcionan como amortiguador, como buffer, como el bicarbonato, funciona idealmente cuando está en una solución cuyo pH es igual a su pK. ¿Por qué? Porque cuando el pK y el pH son iguales, ¿está bien? Son el mismo número, entonces eso quiere decir que ese ácido está disociado justo la mitad. La mitad queda entera y la mitad queda disociada. Y eso para un amortiguador, para un buffer, está bueno porque le permite ir para un lado o para el otro con la misma facilidad. En cambio, si está más disociado que entero, o al revés, más entero que disociado, va a tener facilidad para ir para un lado, pero no tanta facilidad para ir para el otro. ¿Está bien? Y justamente nosotros lo que queremos de nuestro buffer es que sea capaz de reaccionar tanto a la acidosis como a la alcalosis. ¿Está bien? Entonces, lo ideal sería que el bicarbonato estuviera en una solución cuyo pH fuera de 6,1, igual a su pK. Pero sabemos que la sangre no tiene un pH de 6,1. La sangre tiene un pH de 7,4. Los buffers siguen funcionando, o sea, siguen teniendo una buena función de buffer cuando están en una solución cuyo pH es más menos 1 de su pK. O sea, no tiene que ser necesariamente 6,1, pero podría ser 5,1 a 7,1. Pero la sangre es 7,4, o sea, ni siquiera está en este rango. ¿Bien? Entonces, en teoría, desde el punto de vista puramente químico de lo que vimos recién de las formulitas, el bicarbonato no sería un buen amortiguador, no sería un buen buffer para el pH de la sangre. O sea, estaría bueno buscar otro buffer que funcione mejor, que tenga un pK más parecido a 7,4. Pero ¿qué pasa? El bicarbonato tiene algo que cualquier otro buffer, por más que esté su pK más cercano al pH, ¿saben? Tiene algo que los otros no tienen.
que es justamente esta capacidad de interactuar tanto con los riñones como con los pulmones. Porque el bicarbonato tiene como subproductos, esto que habíamos visto en la formulita, al dióxido de carbono y al bicarbonato. El dióxido de carbono, los pulmones pueden decidir cuánto expirar y el bicarbonato, los riñones pueden decidir cuánto reabsorber o excretar. Y por lo tanto, se puede regenerar. El bicarbonato, el buffer del bicarbonato, tiene esa capacidad de regenerarse, como vimos recién, que si bien químicamente no sería el mejor buffer, pero esa capacidad de regenerarse hace que sea el buffer más importante en el cuerpo. Aunque hubiera otro cuyo pK sea más parecido al pH de la sangre de 7,4, como no se podría regenerar, funcionaría muy bien, pero por poco tiempo. En cambio, el bicarbonato no funciona tan bien, pero puede regenerarse constantemente. Entonces, por eso es que es tan importante el bicarbonato. No desde un punto de vista más químico, sino de un punto de vista de su interacción con los otros sistemas. Y justamente acá llegamos a los otros sistemas. Como les contaba, riñones, el mecanismo renal, esto de cómo reabsorber bicarbonato y todo eso, lo van a ver en el próximo video con Fer, pero lo de los pulmones lo vamos a ver ahora porque es muy cortito, porque en realidad es lo mismo que ya vimos. En la regulación respiratoria está dada justamente por esta capacidad de expirar o no, o sea, expirar más o menos, dióxido de carbono. Si nosotros, ¿se acuerdan Bob Esponja? Si nosotros estimulamos la frecuencia respiratoria, entonces lo que pasa es que vamos a eliminar más dióxido de carbono. Y por lo tanto vamos a aumentar el pH, por lo que vimos recién en la formulita. ¿Está bien? Y por lo tanto podemos tratar de adaptarnos a un descenso del pH, una posible acidosis, la podemos llegar a contrarrestar, si estamos sanos, con un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Si no estamos sanos, no. De hecho, después de Fer viene Javi, que les va a contar sobre la parte de acidosis y alcalosis, justamente cuando estos mecanismos de adaptación no alcanzan, ¿está bien? Y no llegamos, y ya se transforma en una patología, ¿está bien? Pero mientras estamos en condiciones fisiológicas, alcanza y la regulación respiratoria me permite eliminar más dióxido de carbono y por lo tanto recuperar el pH, aumentar el pH y volver a la homeostasis. ¿Está bien? Acá podemos ver un grafiquito que lo que muestra es básicamente lo mismo que dijimos. Cuanto más bajo sea el pH, ¿está bien? Es decir, que estemos más en acidosis, más aumenta la ventilación alveolar. ¿Está bien? Porque está tratando de sacarse de encima ese dióxido de carbono, justamente. ¿Está bien? La ventilación alveolar normal de 1, ¿está bien? Es en 7,4. ¿Está bien? A esa velocidad, perdón, a ese pH, no necesita ventilar de más. En teoría, el pulmón podría hacer exactamente lo mismo para el otro lado. O sea, si yo en vez de tener mucho dióxido de carbono y querer sacármelo de encima, yo tuviera poco dióxido de carbono, si hicieron la tarea de tratar de hacer el otro ejemplo, la alcalosis, habrán visto que eventualmente se quedan con menos dióxido de carbono. Entonces el pulmón lo que podría hacer es bajar la frecuencia respiratoria y por lo tanto tratar de acumular dióxido de carbono. O sea, no dejar que el dióxido de carbono salga y por lo tanto subirlo en sangre. Pero como se imaginarán, eso es menos efectivo. Yo no puedo infinitamente retener el dióxido de carbono, no puedo dejar de respirar. ¿Está bien? Porque en cada ventilación no solo saco dióxido de carbono, sino que meto oxígeno. Y no me puedo quedar sin ese oxígeno. Entonces puedo bajar un poco la ventilación y por lo tanto retener un poco de dióxido de carbono, pero para este lado es mucho menos efectivo, porque eventualmente me pongo azul como un pitufo. ¿Está bien? O sea, necesito ese oxígeno y por lo tanto es menor la capacidad de adaptación que tiene el pulmón para la alcalosis que para la acidosis. ¿Está bien? Bien, espero entonces que les haya servido y en el próximo video siguen con los mecanismos ya renales, la tercera parte. ¿Bien? Nos vemos.